Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de la página de Potencial de Acción. Vamos a iniciar y vamos a dar continuidad al ciclo de videoconferencias, webinar internacional, cardiología de lo básico a la clínica. El día de hoy tenemos el grato honor de presentar al doctor Nicolás Beller. Él es médico cirujano de nacionalidad argentina, es especialista en medicina de familia, especialista en medicina interna y a su vez está terminando la especialidad en nefrología. Él es miembro de la Sociedad Brasilera de Medicina de Emergencia, a su vez también miembro de la Sociedad Brasilera de Nefrología y es fundador de Dr. Beller Medicina Integrada. Su página web es www.drbellermed.com. El tema que nos va a dar el doctor hoy día es de urgencia hipertensiva. Doctor. Buenas noches. Primero de todo, confírmenme por favor si están viendo la imagen y si me escuchan bien. Lo escuchamos bien, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es siempre un placer compartir el conocimiento. Antes que nada, yo les quería aclarar una cosa, ¿sí? Estas especialidades que me formaron en mi carrera de médico, las tres especialidades, inevitablemente, veo todos los días muchísimos pacientes con este problema de crisis hipertensivas, el tema que ustedes me invitaron a dar. Tanto en la medicina de familia, que es la parte del consultorio, la medicina interna, el paciente internado, y en nefrología ni hablar. Prácticamente todos mis pacientes son hipertensos. Entonces es un tema que yo creo que es extremadamente importante. Ahora, yo puse acá el título, la urgencia o la crisis hipertensiva, ¿es realmente un problema urgente para que nosotros debatamos? ¿Sí? Bien, solamente voy a retirar acá la imagen que se me está viendo, discúlpenme, ahí está. Esperen. Ahí está, bueno. En mi canal de YouTube, perdón, acá. En mi canal de YouTube tengo una clase sobre crisis hipertensiva que les explico con un poco más de detalle todo lo que vamos a hablar acá, y para los que les gustan las clases en la pizarra, bueno, búsquenla en Google o en el canal como crisis hipertensiva Dr. Beller. También tenemos una clase en el canal sobre el manejo ambulatorial y actualización de las últimas guías europeas de hipertensión. Les recomiendo que las vean también. Este que está acá es mi hermano, él es parte de Dr. Beller, él está terminando cardiología en Buenos Aires, en Argentina, entonces él tiene un manejo muy bueno del tema. Esta es nuestra página que está en construcción, se va a abrir el viernes, van a encontrar muchas clases y material en PDF. Incluso el PDF de la clase de crisis hipertensiva va a estar en la página a su disposición. Bien, vamos a empezar la clase diciendo lo siguiente. Hagamos todo menos daño al paciente. Y ese es básicamente el objetivo. ¿Por qué? Porque crisis hipertensiva es una cosa que para los que ya hicieron guardias o ya frecuentaron una sala de emergencia o un hospital, es extremadamente frecuente. Y también es frecuente muchas veces tomar ciertas conductas que tal vez generen más daño que beneficio al paciente. Entonces mi objetivo es tratar de cambiarles un poco la visión de las crisis hipertensivas y de su manejo. Vamos a empezar con el caso clínico de Doña María. Doña María es una paciente que tiene 74 años, que acudió a nuestra consulta en la sala de emergencia porque le dolía la cabeza y su presión estaba muy alta. Doña María dice ser hipertensa crónica, está utilizando enalapril en estas dosis, y lo que le ocurrió a ella fue que le dolía la cabeza, ella creía que el dolor de cabeza era por la presión, entonces ella se fue a la farmacia. En la farmacia, en aquellas máquinas que hay para que nos pesemos y nos veamos la altura, también hay veces que hay esas máquinas para que nos veamos la presión, para que nos tomemos la presión automática. Obviamente, sin la preparación adecuada, sin estar en reposo, incluso con dolor de cabeza, Doña María se tomó la presión y le dio estas cifras, 200 por 120. En ese momento, se asustó y se fue a la sala de emergencias. En la sala de emergencias, Doña María decía que tenía dolor de cabeza hace más de 10 años, con periodos de que mejoraba, que empeoraba,
y varias veces por semana. Ese dolor de cabeza era de tipo opresivo, frontotemporal, comenzó hace unas horas y no se alivió. Entonces por eso ella se fue a ver la presión. Ella también refería que tenía hormigueos, hormigueo en las manos, hormigueos en la parte de la boca, ¿sí? Pero principalmente en la punta de las manos, y un dolor cervical. Ella refería mucho estrés laboral. Sí, ella tenía 74 años, pero todavía trabajaba. Hacía servicios de limpieza en un hotel. Ella no tenía otras quejas en ese momento. Fíjense el examen físico. Estaba ansiosa, ella estaba orientada, lúcida, la presión de ella en ambos brazos era similar. Esto es muy importante. Hay que medir la presión en los dos lados. ¿Para qué? Recuerden que cuando hay una diferencia importante de presión de más de 20 milímetros de mercurio entre los brazos derecho e izquierdo, tenemos que pensar que el paciente podría estar teniendo una disección aórtica, por ejemplo. En este caso era igual. Frecuencia cardíaca, el resto de los signos vitales estaban normal. El aparato cardiovascular no tenía ninguna alteración. El examen neurológico era normal. ¿Qué hacemos con doña María? ¿Qué tiene doña María? Ella está teniendo una elevación aguda de la presión arterial. ¿Sí? Esa elevación aguda es una crisis hipertensiva. Vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, si fuese una crisis, ¿es una urgencia? ¿Es una emergencia? Tenemos que, si fuese una emergencia, tenemos que internar a doña María. Si fuera una urgencia, ¿tenemos que bajarle ya la presión? ¿O podemos mandarle a su médico de familia que lo trate? Todo eso vamos a responder ahora. Fíjense el segundo caso clínico. Presten atención, por favor, a este caso clínico porque es recontra frecuente, ¿sí? Don Alberto tiene 75 años. Cuando le preguntamos los antecedentes patológicos, él no sabe. Dice que no toma remedios, que no tiene ninguna enfermedad. Pero después, cuando le estamos continuando con la anamnesis, él recuerda que toma omeprazol. Cuando le preguntamos para qué toma omeprazol, él dice que toma porque la metformina, la aspirina y el enalapril le hace doler la barriga. Entonces, fíjense, don Alberto nos dijo que no tenía ninguna enfermedad y de repente toma todas esas medicaciones. ¿Cuál era la queja? Trauma en el pie. En el examen físico, lo único que tenía de importancia era un hematoma subungual, ¿sí? En el dedo gordo del pie. Su presión estaba elevada. El resto estaba normal. Esta es la cara de don Alberto, y esta es nuestra cara cuando él recuerda las medicaciones que toma. El último caso clínico es Luana. Luana tiene 23 años. Antecedentes no tiene ninguno hasta ese momento. ¿Cuál era la queja? Confusión mental. Ella era traída por el padre. ¿Sí? El padre nos dijo que la encontró rara, que estaba confusa, estaba desorientada y además tenía alteraciones en la vista. No estaba viendo bien, estaba con la visión borrada, como decimos nosotros. Y tenía dolor torácico. Fíjense, una mujer joven con dolor torácico. En el examen físico la presión estaba muy alta. La frecuencia cardíaca estaba baja, estaba en el límite inferior. ¿Por qué puede ser que está en el límite inferior? Es importante que entendamos la fisiopatología de esto. El Glasgow era 13 porque estaba desorientada y cerraba los ojos y abría los ojos solamente cuando le llamábamos. Fíjense el fondo de ojo de Luana. En el fondo de ojo vemos exudados algodonosos. No sé si alcanzan a ver acá, ¿sí? Hemorragias. Fíjense cómo la papila está borrada, está teniendo edema de papila, no se ve bien sus límites y tiene estos exudados acá. ¿Está? Además de eso, en el examen físico tiene un rash cutáneo, fíjense acá arriba, un rash, aftas orales y frote pleural. El frote pleural probablemente sea por una pleuritis. ¿Qué tiene Luana? El diagnóstico etiológico probablemente sea un lupus, pero el diagnóstico etiológico en el primer momento no nos interesa tanto. Acá nosotros lo tenemos que diagnosticar de manera sindromática. Luana está teniendo una emergencia hipertensiva. ¿Y por qué es una emergencia? Porque está teniendo esto en el fondo de ojo. Y porque el Glasgow está bajo, está confusa. Vamos a hablar de todo esto a continuación. Fíjense el laboratorio de Luana. En el sedimento urinario tiene esto que está acá, que son los famosos cilindros formados por glóbulos rojos. Esto es probablemente porque está teniendo daño glomerular. Glomerulonefritis probablemente sea una rápidamente progresiva. Esto es una emergencia hipertensiva, chicos.
Bueno, comenzando con la clase. Como mi hermano bien lo cuenta en la clase de actualización en hipertensión arterial, la Sociedad Europea, el último consenso, clasifica de esta forma a la presión arterial. Fíjense, la hipertensión grado 3 es cuando la cifra sistólica supera 180 y la diastólica supera 110. Ahora es importante que nosotros entendamos una cosa. Todas estas cifras son definidas en el ambulatorio, o sea, en el consultorio. Estas cifras no son definidas en la emergencia. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Hay mucha gente, probablemente si en estos momentos nosotros nos vamos a una plaza, no ahora de noche, sí, pero durante la tarde nos vamos a una plaza, a un parque, probablemente haya muchas personas que tienen esta cifra de presión arterial y ellos ni siquiera saben, no tienen ni siquiera diagnóstico de hipertensión hasta ese momento. Y esta gente está asintomática. Asintomática. ¿El paciente está teniendo una crisis hipertensiva por tener esta cifra? Eso es una pregunta que yo se los hago en este momento. Otra pregunta que yo les hago en este momento. Vemos un paciente que está en el parque totalmente asintomático con estas cifras de presión. ¿Tenemos que mandar a ese paciente a la emergencia a bajar rápidamente la presión? Yo ya les digo que la respuesta es no, no hay que hacer eso. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Bueno, los libros definen un valor y los valores varían mucho. ¿Sí? Yo no quiero que se acuerden tanto del valor, quiero que se acuerden más de los conceptos que yo les voy a decir. La mayoría de los libros definen como una cifra arriba de 180 por 110 en la emergencia. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el Braunat, que es la Biblia de cardiología, define con estas cifras. ¿Tá? Ahora nosotros tenemos que definir a estos tres, que son crisis hipertensivas, de esta que está acá arriba, que es una pseudocrisis. ¿Qué es una pseudocrisis hipertensiva? Por ejemplo, un paciente que está con un cólico renal, una crisis de un cálculo renal. Imagínense que el paciente tiene un cálculo acá en el uréter. Esto le genera un dolor lumbar muy intenso y ese dolor hace que las cifras aumenten. Tenga una 180 de sistólica, por ejemplo. El paciente cumple criterios numéricos para crisis hipertensiva. Pero el paciente no está teniendo una crisis, el paciente está teniendo un dolor. ¿Qué les quiero decir con esto? Este paciente no tiene que recibir tratamiento para la presión. No tiene que bajar la presión con, por ejemplo, un captopril en la emergencia. Lo que tiene que recibir este paciente es tratamiento para el dolor. Bajando el dolor, mejorando el dolor, va a mejorar su presión arterial. Eso es una pseudocrisis. ¿Tá? Ahora, estas tres son verdaderas crisis hipertensivas y vamos a ver cómo se definen. Fíjense la clasificación de la crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva es lo mismo que decir hipertensión arterial severamente elevada. ¿Tá? Son sinónimos. La hipertensión arterial severamente elevada o crisis hipertensiva, a su vez, se clasifica en dos grupos, dos grandes grupos. Este que está acá, que son las emergencias, tienen daño de órgano blanco. Está teniendo un daño agudo de órgano blanco, como yo les voy a mostrar más adelante. ¿Qué está teniendo este paciente? Una retinopatía grave, está teniendo un edema agudo de pulmón, está teniendo un infarto agudo de miocardio, está teniendo un accidente cerebrovascular, está teniendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva, está teniendo una eclampsia. Eso es importante, esas son emergencias. Ahora, del otro lado, tenemos los pacientes que no tienen daño agudo de órgano blanco. Recuerden que el órgano blanco, cuando hablamos de hipertensión, es el endotelio, básicamente. ¿Sí? No está teniendo daño de órgano blanco, son las hipertensión severa asintomática. ¿Tá? Entonces, de nuevo, para que se entienda un poco mejor, ¿sí? La crisis hipertensiva se clasifica en con daño de órgano blanco, el paciente tiene síntomas de daño de órgano blanco, síntomas, ¿sí? Y por otro lado, los pacientes asintomáticos, o sea que no tienen daño de órgano blanco. Y acá la palabra síntomas, asintomático, sintomático, por ahí confunde un poco, porque muchos de los pacientes en este grupo acá, ¿sí? En el grupo asintomático,
están teniendo síntomas, pero son síntomas inespecíficos, no son síntomas de daño de órgano blanco. Eso es importante que se entienda. El paciente puede estar teniendo una cefalea, como doña María, pero esa cefalea no tiene nada que ver con la presión. Es una cefalea tensional crónica que ella tiene. ¿Eh? Bien, a su vez, las crisis hipertensivas sin daño de órgano blanco se subclasifican en dos grupos. Por un lado, las urgencias hipertensivas y por otro lado, la hipertensión arterial severa no controlada. ¿Qué quiere decir esto? Las urgencias hipertensivas que yo les puse acá son los pacientes que tienen estas cifras tensionales, arriba de 180 por 110, están asintomáticos, pero ellos ya tienen historia previa de alguna comorbilidad causada por la presión, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, angina, dolor torácico en el pasado por un infarto, por ejemplo, o ya tiene una enfermedad renal crónica. Eso es una urgencia. Dicho de otra forma, ¿qué es una urgencia hipertensiva? Un paciente con cifras tensionales elevadas, en estas cifras, que ya tienen daño crónico de órgano blanco. Ya tuvieron en algún momento, pero en ese momento que se presentan en nuestro consultorio en la emergencia, están asintomáticos desde el punto de vista de daño. Por otro lado, los pacientes con hipertensión severa no controlada, ¿cuál es la diferencia con urgencia? La diferencia es que no tienen historia previa de insuficiencia cardíaca, infarto, accidente cerebrovascular, daño renal, ¿se entiende? Esa es la diferencia importante acá. Ahora nosotros tenemos que saber cómo manejar las emergencias, cómo manejar las urgencias y cómo manejar la hipertensión arterial severa no controlada. Fíjense, emergencias hipertensivas. Primero, y les pongo primero porque es lo primero que tenemos que saber reconocer. Existen un montón de tipos de clasificaciones. Hay gente que clasifica de esta forma las verdaderas emergencias hipertensivas, en donde hay un daño endotelial agudo, daño endotelial, ¿sí? Y las otras son las emergencias clínicas asociadas a hipertensión arterial severa. Esto por ahí confunde un poco. Si ustedes quieren llamar a todas las emergencias, valga la redundancia, de emergencias hipertensivas, no hay ningún problema. ¿tá? Las verdaderas emergencias hipertensivas, entonces, tenemos la hipertensión arterial severa con retinopatía avanzada. Para los que ya estudiaron semiología o clínica médica, esta es la que antiguamente se llamaba de hipertensión arterial maligna. ¿Y por qué se la llamaba maligna? Porque en la década de 1920, 1930, cuando se la estudió, esta patología tenía la misma mortalidad que los cánceres. Ahora se le cambió el nombre, hipertensión arterial severa con retinopatía. Aquellos pacientes que se presentan en la emergencia con retinopatía grado 3 o 4 en el contexto de la hipertensión arterial severa. ¿sí? Acá también dentro de las emergencias hipertensivas consideramos la encefalopatía hipertensiva. Las cifras tensionales son tan altas que causan edema cerebral, aumentando la presión intracraniana. ¿sí? Tenemos las otras emergencias hipertensivas, como por ejemplo el infarto, el edema agudo de pulmón, el accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, la eclampsia, el feocromocitoma, que son las llamadas crisis adrenérgicas, la tormenta de tireoide, las glomerulonefritis, les pongo acá, etcétera, porque hay muchas más. ¿sí? Esto es un fondo de ojo. Es importantísimo para ustedes que ya están en fisiología, semiología y clínica médica que aprendan a hacer un fondo de ojo. Esto es un fondo de ojo con la pupila dilatada, que es muy fácil de ver todas las estructuras. ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos en realidad en la práctica es que no dilatamos, en la emergencia solemos no dilatar la pupila. Lo que nosotros vemos es en realidad esto. Si ustedes ya hicieron prácticas con el oftalmoscopio, ustedes van a ver que tratan de hacer con técnica correcta, incluso así la pupila se contrae por la luz, y nosotros lo que vemos es esto. Ahora, con este agujerito, con este orificio pequeño del oftalmoscopio, ¿podemos hacer diagnóstico? Yo les digo que sí. Para eso nosotros tenemos que estudiar bien la anatomía y saber reconocer perfectamente. De este lado tenemos la pupila nasal, de este lado tenemos la pupila temporal,
con los vasos sanguíneos, acá tenemos la mácula y acá tenemos la papila. Nosotros no necesitamos saber diagnosticar como si fuéramos oftalmólogos. Lo que nosotros debemos reconocer es la papila, voy a volver a mostrarle mejor, ¿sí? La papila que está acá, y debemos saber reconocer sus bordes. Reconociendo sus bordes, nosotros vamos a decir, el fondo de ojo está lindo o está feo. Básicamente eso, ¿sí? Si nosotros reconocemos los bordes de la papila, decimos que el fondo de ojo está lindo. Probablemente el paciente no está teniendo una emergencia hipertensiva con retinopatía, ¿sí? Ahora, otras cosas que nosotros tenemos que ver es si hay exudados, por ejemplo, áreas de hemorragia, exudados, aquellos que son más rojos por la hemorragia, o los exudados que son amarillos por los exudados algodonosos. Eso, asociado a edema de papila, es una emergencia hipertensiva. Y fíjense cómo con el orificio pequeño nosotros reconocemos, nosotros tenemos que ir buscando de esta forma. Fíjense, acá vemos los vasos, vamos recorriendo hasta que encontramos la pupila, la papila. Cuando encontramos la papila vemos sus bordes, ¿sí? Fíjense, esto es un fondo de ojo con la pupila dilatada. Fíjense, exudados algodonosos, hemorragias acá, ¿sí? Y la papila, si yo les circulo acá la papila, ustedes están pudiendo delimitar perfectamente dónde empieza y dónde termina, o acá, por ejemplo. No se puede, ¿sí? Esto es un edema de papila, esto es una emergencia hipertensiva. Fíjense cómo se puede ver perfectamente. De este lado acá los exudados, las hemorragias, y de este lado acá la papila. ¿Estamos? Vamos a la parte del manejo. Cuando nosotros tenemos un paciente en la emergencia, en el pronto socorro, en la unidad de pronto atendimiento, y tenemos las cifras tensionales muy elevadas, nosotros tenemos miedo en no bajar la presión rápidamente. Nosotros creemos que tenemos que bajar rápidamente porque si no puede ocurrir un daño en el paciente. Fíjense lo que yo les puse acá. ¿Por qué podríamos pensar que tratar la urgencia hipertensiva rápidamente, o sea, ya, es necesario? ¿Qué nos hace pensar eso? Por un lado, nosotros pensamos que si no lo tratamos de inmediato, ocurrirá algo malo. O sea, puede ocurrir un daño agudo de órgano blanco en las próximas horas. Yo ya les digo que esto es falso, ¿sí? Otra cosa que nosotros pensamos es, si no le bajamos rápidamente la presión, podrían hacerme juicio. O sea, hay una ramificación legal. Ya les digo que esto también es falso. Fíjense lo que dice la evidencia científica. ¿Cuál es la mortalidad de una emergencia hipertensiva? Y con emergencia me refiero a casos graves, que se tienen que internar, infarto, accidente cerebrovascular, eclampsia, etc. Si no lo tratamos, la mortalidad es de 80% en un año. O sea, tenemos que tratar. La urgencia hipertensiva, o sea, el paciente con cifras tensionales elevadas, pero asintomático, la mortalidad en el año es de 9%. Es una mortalidad que también es alta. Pero, y un pero en mayúscula, no hay diferencia en la mortalidad en los 30 días y tampoco en el año, si nosotros tratamos agudamente en el pronto socorro o le mandamos a su médico de familia que lo trate. ¿Por qué tratar la urgencia hipertensiva de manera agresiva es innecesario y potencialmente dañino? O sea, dicho de otra forma, doña María viene a la emergencia con 200 por 110 y le damos un comprimido sublingual y le bajamos rápidamente la presión. ¿Por qué esto es dañino? Fíjense, lo que ocurre si bajamos rápido la presión es que hay un riesgo de isquemia cerebral, renal y miocárdica. Y ya se los voy a explicar por qué. Hubo un estudio clásico, publicado en 1967, ¿sí?, en donde se mostró que el beneficio de tratar la presión arterial se vio en meses, en años, y no en horas. Existe un beneficio comprobado cardiovascular, pero el beneficio se ve a lo largo del tiempo, y no en horas. Eso es importantísimo que ustedes lo sepan, ¿sí? Fíjense este estudio que se hizo, que se los pongo aquí abajo. 426 pacientes que tenían criterios para urgencia hipertensiva, o sea, sin daño de órgano blanco. ¿Tá? 100 pacientes fueron internados para tratar. A los 7 días, el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio
fue 0,1% en los que se fueron a la casa y 0,5% en los que se internaron. O sea, de esos 426 pacientes, los 100 que se internaron tuvieron más riesgo de tener estas patologías acá. Y probablemente esto se relaciona a haber bajado muy agresivamente la presión. ¿Qué es lo que dice el JNC8? Que es un consenso internacional. Imagínense ustedes varios especialistas reunidos en una mesa gigante debatiendo qué es lo mejor para el paciente. Ellos dijeron lo siguiente: no hay evidencia en que, empiezo de nuevo, no hay evidencia en que si nosotros no tratamos agresivamente en la emergencia, haya un mayor riesgo para el paciente. Dicho de otra forma, no hay beneficio en tratar al paciente agresivamente en la emergencia. Fíjense todas las asociaciones. Asociación American Heart Association, el Colegio Americano de Cardiología y todas estas otras asociaciones dicen que no hay indicación para mandar al paciente a la emergencia a que se trate agudamente la presión. Y tampoco hay beneficio en hospitalizar a los pacientes. Ahora, ¿por qué nosotros debemos pensar que tratar una urgencia hipertensiva en la emergencia es dañino? O sea, tenemos una paciente que tiene 200 por 120 de presión en la emergencia. A ese paciente nosotros le tratamos agresivamente para que tenga en minutos 120 por 80. ¿Por qué esto es agresivo? ¿Por qué esto es dañino? Y se los voy a explicar acá. La respuesta es fisiopatológica. Si ustedes recuerdan el mecanismo de autorregulación, esto está en cualquier libro de fisiología. Nosotros sabemos que entre una presión arterial media entre 50 y 150, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante. Fíjense, esta línea, esta meseta, representa el flujo sanguíneo cerebral. Entre estas cifras de presión es constante. Ahora, si nosotros tenemos un aumento de la presión por arriba de estas cifras, el flujo sanguíneo cerebral aumenta. ¿Está? Ahora, fíjense esta línea de puntos acá que está acá. Hay pacientes que son hipertensos crónicos. Los pacientes hipertensos crónicos, en donde la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral está desplazada hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Ellos ya están acostumbrados crónicamente a tener cifras tensionales más altas. Como yo les dije hoy, hay muchos pacientes que andan caminando por la vida y ellos tienen esta cifra de presión y ni siquiera saben que son hipertensos. Estos pacientes, sus arteriolas cerebrales, renales, miocárdicas, están hipertrofiadas. La pared arteriolar está hipertrofiada. Ellos están acostumbrados a manejar estas cifras. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense con la curva de flujo sanguíneo cerebral acá. Con cifras de presión mayor, vamos a imaginar acá 80, por ejemplo, ¿sí? De presión arterial media. Si nosotros le bajamos la presión por debajo de esta cifra, rápidamente el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Corremos riesgo que si bajamos la presión muy rápido, el paciente tenga injuria renal aguda, accidente isquémico transitorio o accidente cerebrovascular, incluso infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados crónicamente a manejar estas cifras de presión. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuál sería el manejo? El manejo de las crisis hipertensivas requiere anamnesis, examen físico dirigido, incluyendo fondo de ojo, y exámenes complementares. ¿Tenemos que solicitar exámenes complementarios en pacientes con crisis hipertensiva? Les pongo acá la respuesta es no, pero, entre paréntesis, pero debemos ver si sospechamos alguna patología clínicamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes le preguntan en la facultad o en el hospital, exclusivamente por la cifra de presión arterial, ustedes tienen que pedir algún examen, como por ejemplo, examen de orina, examen de sangre, la respuesta es no. Ahora, si el paciente tiene una clínica, signos o síntomas sugestivos de alguna patología, como por ejemplo, infarto, accidente cerebrovascular, daño renal, ahí sí ustedes piden exámenes complementarios. ¿Se entiende? No es por la presión que nosotros vamos a pedir, y sí por la clínica del paciente. O sea,
Vamos a pedir exámenes si estamos sospechando de una emergencia hipertensiva. ¿Y qué exámenes? Electrocardiograma, examen de sangre como por ejemplo una creatinina para ver la función renal, tomografía de cráneo si sospechamos de accidente cerebrovascular. Acá depende de la sospecha clínica. ¿Tá? La anamnesis y el examen físico debe ser dirigido a descartar una emergencia de las otras crisis hipertensivas, como por ejemplo urgencia e hipertensión arterial severa no controlada. ¿Tá? Si es una emergencia, el paciente se interna y se lo trata con drogas intravenosas. Si es una urgencia, ya les voy a decir cómo manejamos. ¿Qué vamos a preguntar en la anamnesis para descartar que no sea una emergencia? Signos de alarma. Y acá depende de cómo se presente el paciente. Si es un dolor de cabeza, vamos a hacer la anamnesis para el dolor de cabeza. Todo lo que sea dolor, recuerden de la licia, ¿sí? Antigüedad, localización, intensidad o irradiación, cualidad del dolor, intensidad o irradiación, depende de la I que ustedes elijan, ¿sí? Y a factores agravantes. En la cefalea nosotros tenemos que recordar, sobre todo si es una cefalea en relámpago, aquella peor cefalea de su vida, que nos va a indicar una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿sí? Signos de focalización neurológica, vamos a hacer el Glasgow también al paciente, y vamos a buscar signos de focalización neurológica, como por ejemplo, hemiparesia, o hemiparesia, ¿sí? Caída del párpado, o sea, ptosis, párpado, ptosis palpebral, indicando compromiso de los pares craneales. Vamos a hacer la escala de Cincinnati, no sé si ustedes conocen. Vamos a pedirle al paciente que se ría, que cierre los ojos, que levante las manos para ver si no está teniendo un accidente cerebrovascular, confusión mental, náuseas, vómitos. Esto como para descartar, digamos, una encefalopatía hipertensiva. ¿Tá? ¿Cómo diferenciamos una encefalopatía hipertensiva de un accidente cerebrovascular? Se los pongo acá. Encefalopatía. La encefalopatía se produce cuando la presión arterial aumenta tanto que tenemos edema cerebral. ¿Cómo diferenciamos esto de un cuadro de accidente cerebrovascular? ABC. En el ABC hay signos de focalización. Focalización. ¿Por qué? Porque la lesión cerebral es localizada en un territorio arterial, localizada. Ahora, el edema cerebral de la encefalopatía es difuso. O sea, el paciente no va a tener una focalización, el paciente va a tener un daño más difuso. El paciente puede tener una focalización en casos muy graves, cuando hay herniación, ¿sí? Pero esos son casos muy avanzados. Bien, vamos a buscar retinopatía, grado 3 o grado 4, para eso es muy importante que hagamos un fondo de ojo. Dolor torácico, disnea, embarazo, todo esto nos va a descartar que no sea una emergencia. Si es una emergencia, obviamente el paciente se interna, como les dije anteriormente. ¿Cómo nosotros manejamos? Bueno, la emergencia se maneja con la patología específica. ¿Qué les quiero decir con esto? Si es, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, a ese paciente le vamos a dar aspirina, clopidogrel, heparina, y vamos a ver si es candidato a trombolíticos o a angioplastia coronaria percutánea, ¿sí? Si es, por ejemplo, no sé, lo que ustedes imaginen acá, un accidente cerebrovascular, lo mismo. Vamos a ver si el paciente es candidato a trombolíticos, ¿sí? Entonces el paciente depende de la patología específica. Ahora, en líneas generales, ¿cómo se maneja la presión en una emergencia? Y yo les digo, y anótenlo muy grande, por favor, en líneas generales, porque cada patología tiene su manera de manejar la presión. En general, lo que se recomienda es bajar la presión no más que 10 a 20% en la primera hora, y después 5 a 15% en las siguientes 23 horas. O sea, bajamos entre 10 y 30% más o menos en 24 horas. Después se hace la transición a vía oral, ¿sí? Si la clínica del paciente lo permite, si el paciente mejoró. ¿Ah? La transición se hace más o menos en 24 horas. ¿Con qué? Con drogas intravenosas inicialmente. ¿Qué drogas intravenosas? Ustedes me van a preguntar.
Y bueno, depende de la patología, ¿sí? Nitroglicerina, por ejemplo, si es un paciente con infarto. Si es un edema agudo de pulmón, nitroprusiato. ¿Eh? Si es, por ejemplo, no sé, un paciente con una encefalopatía hipertensiva, labetalol. Depende. ¿Tá? Ahora, yo les había dicho que el manejo de la presión depende de la patología de base, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un accidente cerebrovascular, y esto le pongo como ejemplo de cómo varía cada patología en sí, para que tengan una idea, ¿sí? El paciente con accidente cerebrovascular isquémico, ustedes saben que nosotros le vamos a bajar la presión solamente si el paciente tiene cifras arriba de 220 por 120, ¿eh? Si tiene mayor a esto. Si no tiene mayor a esto, no le vamos a bajar la presión, a menos que sea candidato a trombolíticos. Si es un paciente a donde lo vamos a trombolizar, debemos bajar la presión si el paciente tiene arriba de 185 por 110. ¿Y por qué? Porque si trombolizamos al paciente con presiones arriba de esto, aumentamos el riesgo de sangrado intracerebral. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, si es un paciente con un ACV hemorrágico, ¿cómo vamos a manejar la presión? Y bueno, vamos a tratar de mantener una presión en torno de 140 de sistólica, abajo de esto, ¿sí? Si es un síndrome aórtico agudo, vamos a tratar de mantener la presión en torno de 120 de sistólica. ¿Ven cómo varía? Cada patología varía, ¿sí? ¿Y por qué? Solamente acá para que ustedes tengan una idea de la fisiopatología, en el accidente cerebrovascular isquémico, ¿por qué tenemos que tener cuidado con bajar la presión muy rápido? Si ustedes recuerdan, el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral. ¿De qué depende la presión de perfusión cerebral? Depende de dos cosas, de la presión arterial media menos la presión intracraniana. Si el paciente aumenta mucho la presión intracraniana, si el paciente aumenta mucho la presión intracraniana, ¿qué le va a pasar a la presión de perfusión cerebral? La presión de perfusión va a disminuir. Esto ocurre en casos, por ejemplo, de edema cerebral o de accidente cerebrovascular o de sangrado cerebral, ¿sí? Aumenta la presión intracraniana, en respuesta a eso disminuye la presión de perfusión y por ende va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué hace nuestro organismo para compensar esto? Aumenta la presión arterial media. Si aumenta la presión arterial media, aumenta la presión de perfusión y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, ¿qué pasa si venimos nosotros y al paciente que está teniendo un cuadro de ABC le bajamos rápidamente la presión? Le bajamos rápidamente esta presión. ¿Qué le va a ocurrir al flujo sanguíneo cerebral? El flujo sanguíneo cerebral va a disminuir, va a caer, y esto va a empeorar el ABC, va a empeorar el cuadro de ABC, ¿se entiende? Va a aumentar la isquemia cerebral. Es muy importante que entendamos esto, ¿sí? El manejo de la emergencia hipertensiva parece fácil, pero tenemos que valorizar e individualizar cada paciente. Si es una urgencia hipertensiva, y discúlpenme por ser repetido, ¿sí? La urgencia hipertensiva, el paciente está teniendo 180 por 110, pero no tiene daño de órgano blanco. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? Bueno, lo que las guías dicen es que primero dejemos al paciente 20, 30 minutos en reposo y no lo mediquemos. Después de 20 a 30 minutos vamos a ver de nuevo la presión para ver si le bajó. Si al paciente le bajó la presión, le ajustamos ambulatorialmente su presión. ¿Qué quiere decir esto? No iniciamos una medicación en el pronto socorro. Nosotros vamos a mandarle a su médico de familia, a su médico de cabecera, a que ajuste sus medicaciones. El paciente con urgencia hipertensiva, generalmente un paciente con hipertensión arterial, con hipertensión arterial crónica. A este paciente debemos ajustarle su medicación. Si el paciente está usando, por ejemplo, enalapril, 5 miligramos de 12 en 12 horas, a este paciente tenemos que mandarle a su médico de cabecera para que aumente. Use 10 miligramos, por ejemplo, de 12 en 12 horas. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer esto en el pronto socorro, esto es opcional, podemos hacerlo,
Pero lo más importante no es iniciar la medicación, lo más importante es que tenga un retorno con su médico de cabecera. Es esto lo más importante. Este paciente tiene que ser acompañado, tiene que ser seguido por su médico de cabecera. Ahora, otra cosa importante también acá, no utilizar drogas sublinguales en la emergencia, porque las drogas sublinguales bajan mucho la presión. Y recuerden que si nosotros bajamos mucho la presión, tenemos riesgo de isquemia. Isquemia cerebral, isquemia miocárdica, isquemia renal. ¿Se entiende? Resumiendo, ¿cómo se maneja la urgencia hipertensiva? La urgencia hipertensiva se tranquiliza al paciente, se le dice que no hay riesgo de que le ocurra algo agudamente, siempre y cuando él consulte con su médico de cabecera en 48, 72 horas para ajustar sus medicaciones. La causa más frecuente, gente, la causa más frecuente de urgencia hipertensiva, ¿saben cuál es? La causa más frecuente es la no adherencia al tratamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es reintroducir el tratamiento. El paciente se olvidó de tomar una medicación, o está tomando mal. Otra de las causas muy frecuentes es el aumento de la ingestión de sal. Un paciente que comió, por ejemplo, una carne muy salada. Hay muchos casos por ingesta de sushi, por ejemplo. Ustedes se van a reír, pero se ve mucho. ¿Tá? Entonces, la mayoría de las veces son orientaciones higiénico-dietéticas que se le da al paciente y ajuste de sus medicaciones de uso habitual, de uso crónico. ¿Tá? Existe un estudio aleatorizado con 138 pacientes con urgencia hipertensiva. A esos pacientes se les hizo descansar por 30, 20, 30 minutos y a otros pacientes se les hizo un tratamiento activo con telmisartán. Entonces, pacientes hipertensos en la sala de emergencia con urgencia hipertensiva, ¿sí? A algunos se les hizo que queden descansando, ¿qué puse acá? Descansando, reposo por 30 minutos, y a otros se los medicó. Fíjense, la reducción de la presión arterial media fue similar en los dos grupos, tanto en el grupo que descansó y en el grupo que tomó telmisartán. O sea, no hay diferencia entre tratar en la urgencia con remedios o hacerle descansar o mandarles a un ajuste con su médico de cabecera, ¿sí? Ahora ustedes me van a preguntar, doctor, ¿pero qué pasa si después del reposo no le baja la presión? Bueno, no soy yo, Nicolás, el que se los digo. Es la agencia de Choosing Wisely, para que ustedes, si ustedes no conozcan, búsquenlo en internet, es muy interesante, ¿sí? Eligiendo inteligentemente las cosas, ¿sí? Incluso esto salió en un artículo que dice, cosas que hacemos por ninguna razón. ¿Qué son las cosas que hacemos por ninguna razón? Bajar la presión arterial en la urgencia, por ejemplo. No hay ninguna razón para hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa si después del reposo no le baja la presión al paciente? Fíjense lo que ellos dicen. Incluso si el reposo es inefectivo, el riesgo-beneficio de bajarle rápidamente la presión, el riesgo-beneficio, digamos, pesa a favor del riesgo y no del beneficio. ¿Se entiende? No hay ningún beneficio en tratar al paciente agudamente y agresivamente en la sala de emergencia, siempre y cuando no tenga una emergencia hipertensiva, ¿sí? O sea, esto se aplica a los pacientes asintomáticos. Y ustedes van a decir de nuevo, pero doctor, la presión continúa alta. Y a ellos les voy a decir que ellos de nuevo están reforzando la idea, ¿sí? Incluso si la presión continúa consistentemente elevada, lo que nosotros podemos hacer es aumentar sus medicaciones de uso crónico, aumentar la dosis de lo que ellos ya estaban utilizando, pero no hay un beneficio real. Esto es importante que ustedes entiendan bien, ¿sí? No es necesario, esto es opcional. Lo más importante es verse con su médico. Fíjense acá, resumiendo, ¿cómo se maneja la pseudocrisis hipertensiva? Debemos tratar la causa. Si el paciente tiene dolor, le tratamos el dolor. Si el paciente está ansioso, le tratamos la ansiedad, y de esa manera le va a bajar la presión. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos la hipertensión severa no controlada? Aquel paciente que no tenía ni urgencia ni emergencia. Ajuste en el consultorio.
retorno en hasta 7 días. ¿Qué quiere decir esto? A ese paciente en el pronto socorro nosotros no le vamos a bajar la presión, ¿sí? A ese paciente nosotros le vamos a decir que busque su médico de cabecera en máximo 7 días. ¿Para qué? Para ajustar sus medicaciones o iniciar una medicación si todavía no está usando ninguna. ¿Tá? Si el paciente tiene una urgencia, a este paciente nosotros podemos ajustar su droga de uso crónico. Esto puede ser hecho en el pronto socorro o no, es opcional, pero lo que se recomienda es retorno precoz en 24 a 48 horas con su médico de cabecera que lo conoce al paciente. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la emergencia nosotros no sabemos que, en el pronto socorro, mejor dicho, nosotros no conocemos al paciente, es un ambiente caótico. Entonces nosotros no sabemos todos los antecedentes del paciente. El médico de cabecera, que ya lo conoce, sabe si ese paciente es un paciente con, por ejemplo, diabetes, con nefropatía, con proteinuria, ya sabe si cuántas veces infartó, ya conoce su contexto social, ya sabe qué tipo de medicaciones él va a tomar y qué tipo no va a tomar. Esto es muy importante, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene una emergencia, el paciente se interna, se trata con drogas intravenosas y se trata su patología de base. Básicamente es el manejo de la crisis hipertensiva. Les traté de armar una clase que dure poco, 30, 40 minutos. Hipertensión es un mundo y es difícil poner ese mundo en poco tiempo. Yo les sugiero que miren los videos que tenemos en YouTube para que complementen sus informaciones y que además de eso vayan y lean del libro. Espero que las clases les haya ayudado. Medicina es muy estresante, muchas veces cansa mucho, pero recuerde, si estás cansado, descansa, pero nunca te rindas. Muchas gracias. Les invito a seguirme en las redes sociales, inscribirse en mi canal. Tenemos muchísimos videos publicados. Recuerden que en poco tiempo abriremos nuestro sitio web con mucho más material, y material tanto audiovisual como en PDF. Esta es la bibliografía que yo utilicé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan brillante disertación. Queríamos hacerle la consulta si es que se podría hacer una pequeña ronda de preguntas. ¿Tenemos algunas preguntas en la caja de comentarios de la transmisión en vivo? Claro, pregunten. Ya, bueno, mientras Marco Gutiérrez y Marco Antonio, que son los que nos están colaborando, van buscando y seleccionando las preguntas, yo quiero hacer un agradecimiento primero a su persona por habernos colaborado para participar de este ciclo de videoconferencias en nombre de la Universidad Autónoma Abel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, así como también de la Facultad de Medicina, así como también de facultades de medicina de otros departamentos en nuestro país, como nos están acompañando de la ciudad de Sucre, de los centros de estudiantes de la ciudad de Sucre, de la ciudad de Oruro, de la Universidad Autónoma del Beni, que tanto está azotando en estos tiempos de pandemia el coronavirus. Les enviamos un saludo especial a ellos que están batallando ya en primera línea. A la ciudad de Tarija, a la Universidad Juan Misael Saracho, a la ciudad de Cochabamba, a la Universidad Mayor de San Simón, su Sociedad Científica de Estudiantes, igual que está apoyando esta actividad. De igual manera, un abrazo fraterno a la Universidad y a la Sociedad Científica de Estudiantes de Tarija y a la Sociedad Científica de Estudiantes del Beni, de Santa Cruz, y a los representantes de la Universidad Católica. ¿No? Aparte, hacerle llegar también un fraterno saludo, porque sabemos que usted es de nacionalidad argentina y hoy día están de aniversario, ¿no? Porque se celebra la Revolución de Mayo, y de igual manera un abrazo fraterno, porque sé que nos están viendo desde distintas latitudes, se están sumando a la transmisión en vivo a los diversos países de Latinoamérica, ¿no? Un abrazo fraterno a todos los argentinos, porque sabemos que es una fecha muy especial, así como también es una fecha especial para nuestros compatriotas de la ciudad de Sucre, porque igual el 25 de mayo es el aniversario de su primer grito libertario. Marco. Doctor, seguimos con la ronda de preguntas. Sí, ¿cómo no? Ok. Ondina Garrido pregunta, ¿podría explicar qué hacemos en caso contrario? ¿Cómo tratar la hipotensión severa? Bueno, es una pregunta muy amplia, porque depende de la causa de la hipotensión severa. Generalmente el paciente con hipotensión severa o está hipovolémico, deshidratado por algún motivo, o tomó una medicación, o está teniendo alguna disautonomía. Entonces, muy amplia, debemos tratar la causa. En la mayoría de los casos, la hipotensión es por alguna hipovolemia o por déficit
de volumen. Entonces el tratamiento sería reponiendo el líquido que perdió. Sangre, solución fisiológica, Ringer lactato. En el caso de que nosotros demos alguna medicación para la presión y le baje muy rápidamente la presión, lo que se sugiere es administrar volumen. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que las emergencias hipertensivas se tratan con drogas intravenosas. ¿Y por qué? Porque son drogas que si nosotros suspendemos la infusión, o sea, cerramos el goteo, la presión vuelve a la normalidad rápidamente. Es por eso que es tan importante no bajar rápidamente la presión con drogas vía oral o con drogas sublinguales, justamente para tener un mayor control de la presión. No sé si te respondí, lo que pasa es que la presión, la pregunta es muy amplia. Resumiendo, dependiendo de la causa, tratamos la causa que llevó a la hipotensión. Doctor, creo que sí está respondida la pregunta. Tenemos otra pregunta que está de la caja de comentarios que dice, si en el manejo de pacientes que se va a trombolizar en un ACV isquémico, ¿cuáles son las metas de presión arterial? Y si son las mismas en pacientes hipertensos o no hipertensos. Esta pregunta la hace el doctor Denis Callao, egresado de la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno, residente de Medicina Interna del Hospital Juárez de México. El paciente que tiene un accidente cerebrovascular, ABC isquémico o ACV isquémico, ¿cuándo se va a trombolizar? Nosotros debemos mantener la presión por debajo de 185 por 110. Esto nosotros lo hacemos con diferentes drogas intravenosas. Podemos usar, por ejemplo, nitroprusiato. Esto depende de la betalol, o depende de la medicación de la droga que tengamos disponible en el lugar donde trabajemos, ¿sí? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuáles son las metas? La segunda pregunta, ¿es igual para el hipertenso previo que para el no hipertenso? Sí, las guías uniformizan de esta forma. Bajar, que se mantenga en estas cifras. Muchas gracias, doctor. Marcos, no sé si hay alguna otra pregunta para los que están conectados en Zoom. Esta pregunta de la caja de Facebook dice, de Flor Adriana Aguilar Pereda. A nivel prehospitalario, ¿cómo tratar la urgencia y emergencia hipertensiva? Exactamente igual. Exactamente igual. No. Después buscando, creo que ya no habría más preguntas, doctor, en la caja. Si hay alguien de la transmisión de Zoom, de igual manera puede realizar, que nos está siguiendo ya dentro de la sala, puede realizar alguna pregunta. Una pregunta, buenas noches, doctor. Sí. La pregunta sería, ¿cómo podríamos diferenciar una emergencia de una urgencia si no tenemos a mano un fondo de ojo? Bueno, en el caso de que de que haya sospecha de que el paciente tenga una retinopatía avanzada, ¿sí? El paciente va a tener otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo, borramiento visual. El paciente va a estar viendo mal, pero eso ocurre, algunos lugares dicen que en 20, 30% de los casos, ¿sí? Generalmente son pacientes que tienen cifras muy elevadas de presión, sistólicas arriba de 250, diastólicas arriba de 140. Es muy difícil diferenciar si no tenemos un fondo rojo, en general para ese tipo específico de emergencia hipertensiva. Ahora existen otras emergencias hipertensivas, como por ejemplo la encefalopatía, en donde si nosotros no tenemos fondo de ojo no pasa nada, porque el paciente va a tener náuseas, vómitos, el paciente va a tener disminución del Glasgow, el paciente va a estar confuso, con cifras tensionales elevadas. En otras emergencias, el paciente va a tener dolor torácico en el infarto, o el paciente va a estar teniendo, por ejemplo, déficit de foco en el accidente cerebrovascular. ¿Se entiende? Ahora, Sí. ¿qué? Sí, se entiende. Ahora, si nosotros estamos sospechando una retinopatía y tenemos que buscar la forma de hacer un fondo de ojo, toda emergencia, cualquier emergencia en cualquier lugar debería tener como mínimo un fondo de ojo. Eso hace parte del examen físico, ¿sí? Ya. Muchas gracias, doctor. Doctor,
de la parte de comentarios de la caja de comentarios de Facebook, hay una pregunta. Lorena Payo pregunta, ¿en qué caso se recomienda el uso de captopril sublingual en un paciente hipertenso crónico con ningún daño de órgano blanco conocido? No hay ninguna recomendación. Es más, todas las drogas que sean sublingual están contraindicadas. Entonces no hay ninguna recomendación para eso. Okay, otra pregunta del universitario Dorian Abasto Chávez. Pregunta, ¿sobre los masajes para estimulación vagal en la hipertensión son recomendados y en qué casos? En ningún caso. Para la emergencia hipertensiva, en ningún caso. Los masajes vagales se utilizan para las taquiarritmias con QRS corto, cuando se sospecha que el paciente está teniendo una taquicardia supraventricular, una taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. Ahora, no tiene mucho que ver con la emergencia hipertensiva en sí, tiene que ver con la arritmia. Perfecto, doctor. Ya, muchas gracias, doctor Marco Antonio. No sé si hay alguien más de los de las universidades del interior. Sí hay. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Quería felicitarle por la excelente disertación que ha tenido el día de hoy. Ha sido muy precisa y ha aclarado las dudas que tenían los estudiantes de una manera objetiva, ¿no? Le vamos a ceder la palabra a la estudiante de Tarija, Adriana Rojas. Por favor, ¿podría habilitar su micrófono? Hola. Sí, te escucho. Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Adriana Rojas, soy de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, de la ciudad de Tarija. En primer lugar, darle el agradecimiento de parte de toda la ciudad aquí por su excelente y brillante explicación, ¿no? Bueno, la consulta es la siguiente. ¿Qué recomendaría en pacientes que padecen leucemia y tienen una emergencia hipertensiva? Es la consulta. Pacientes que tienen leucemia con emergencia hipertensiva. Depende de la emergencia hipertensiva. El manejo de la emergencia en sí no varía. Por ejemplo, un paciente con leucemia que está teniendo una encefalopatía hipertensiva, el manejo de la presión va a ser igual. Las emergencias hipertensivas son un gran grupo de patologías, como lo dije anteriormente, en donde se incluye la retinopatía, la encefalopatía, el infarto. Entonces el manejo depende, digamos, leucemia y emergencia son dos cosas separadas. Si un paciente con leucemia tiene una emergencia, el manejo va a ser en el manejo inicial, en la sala de emergencia, va a ser igual. Está bien. Gracias. De nada. Bueno, continuando con las preguntas aquí dentro de la sala, vamos a ceder la palabra esta vez al representante de Sucre. Por favor, ¿podría habilitar su micrófono? Adelante. Autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Gabriel René Moreno, prestigioso doctor Beller, centros de estudiantes presentes con sus sociedades científicas, tengan ustedes una muy buena noche. Mi nombre es Daniela Prudencio y soy ejecutiva del Centro de Estudiantes de Sucre por parte de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Bueno, felicito al doctor de antemano, es más que todo una felicitación y un agradecimiento, ya que muchos de nuestros estudiantes se sienten muy felices de tenerlo aquí en esta conferencia, ya que este tema de la urgencia hipertensiva es algo que se ve bastante en el hospital. Entonces, de la misma manera, les hago llegar a todos ustedes un cariñoso abrazo desde la capital de Bolivia, que hoy festeja sus 211 años del primer grito libertario en América. Gracias y saludos a todos los capitalinos carapanzas este 25 de mayo. Muchas gracias. Siguiendo con la ronda de preguntas, le vamos a ceder esta ocasión la voz para que pueda dirigirse al representante de Beni. Por favor, ¿podrían habilitarle su micrófono?
Doctor, hasta que se conecte y habilite su micrófono, hay una pregunta en Facebook. De Gigliola Peña dice, en caso de una mujer gestante con hipertensión arterial severa, ¿qué tratamiento podríamos hacer? Disculpame, se cortó el audio, no escuché. En caso de una mujer gestante con hipertensión arterial severa, ¿qué tratamiento podríamos hacer? Una mujer gestante con hipertensión arterial severa. Se refiere a... ¿Qué tratamiento podríamos hacer? Sí, como yo les mostré acá atrás, déjenme que les muestre. La hipertensión arterial severa, o sea, la crisis hipertensiva incluye tanto las emergencias como las urgencias y como las hipertensión severa no controlada. Entonces, la mujer gestante con una hipertensión arterial severa incluye todo esto que está acá, entonces depende de cuál sea, si es una emergencia o una urgencia. En general, si lo que me está queriendo preguntar es una emergencia, por ejemplo, una eclampsia, ¿sí? El tratamiento farmacológico se puede hacer, por ejemplo, con hidralazina, ¿sí? Y el tratamiento es el parto. Muchas gracias, doctor. Entonces, mientras Marcos le prepara el certificado, el reconocimiento que le tenemos para compartir en la pantalla, quiero volver a agradecerle en nombre de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Y de toda Bolivia por habernos colaborado. También decirle a los que nos están siguiendo desde la transmisión de Facebook que en los próximos minutos se va a publicar el formulario de asistencia del webinar de hoy. Recordarles que para obtener la certificación o la constancia de asistencia tienen que haber asistido mínimamente a 8 de los 10 webinars que se realicen durante el ciclo. También recordarles que en instantes haremos una publicación donde estaremos publicando las redes sociales donde pueden seguir ustedes de manera directa al Dr. Beller y acceder a todo el contenido académico que él sube. Dr. Beller en YouTube, Dr. Beller en Facebook, y pues como él ya mencionó, su sitio web que prontamente va a ser abierto, va a ser habilitado, que es www.drbellermed.com. Marco. Chicos, muchísimas gracias. De parte del comité organizador, le queremos hacer la entrega de este certificado por su brillante ponencia sobre su brillante pedagogía en lo que es urgencia hipertensiva. En instantes Muchas gracias. Su correo electrónico. ¿Listo, doctor? Muchas Perfecto. gracias por todo su Hasta la apoyo. próxima. Muchas gracias. Entonces con esto finalizamos la transmisión en Facebook. Gracias a todos por habernos seguido y gracias, doctor, nuevamente, ¿no? Chau, chau. Hola, doctor.